y trabajar, pero acá. Los militares del 43 en sus motivaciones son bastante complejos de analizar. Empezamos de nuevo, por favor. Son bastante complejas las motivaciones de los militares de 1943. Por una parte, eran partidarios de la neutralidad por un sentido nacionalista, porque pensaban que la Argentina no debía someterse a los dictados de Estados Unidos, que en ese momento realmente unificaba la posición internacional de todos los países del hemisferio y donde la Argentina aparecía como una excepción, como una honrosa excepción. En segundo lugar, también eran admiradores de la potencia militar alemana. Hay que recordar que hasta 1942 la Wehrmacht obtuvo invariablemente victorias militares en Europa y eso, lógicamente, desde el punto de vista profesional, impresionaba mucho a los militares argentinos. Y también estaba el viejo prejuicio antibritánico que en una transposición histórica hacía que los militares de esa época pensaran que Alemania iba a jugar en este proceso el mismo papel que había jugado Gran Bretaña en el proceso emancipador 150 años antes. Es decir, así como Gran Bretaña había ayudado de alguna manera a romper los vínculos con España, pensaban también que Alemania, triunfante en una guerra, ayudaría indirectamente a romper el sometimiento o el enfeudamiento a que nos tenía acostumbrados Gran Bretaña. De modo que es compleja la motivación y hay algo de todo eso. La segunda sería, me dejas unos metros, ¿no? Sí. ¿Qué piensa del libro azul? Muchos años después de 1946, precisamente en 1976, yo hablé en Nueva York extensamente con Squire Braden, que poco tiempo después moriría y que ya era un diplomático retirado de muchos años atrás. Y me dio la impresión que Braden no tenía idea de la gravedad que había tenido el libro azul como impacto dentro de la política argentina. Él decía que las investigaciones que había hecho el Departamento de Estado había arrojado una cantidad de datos sobre el supuesto nazismo de algunos gobiernos latinoamericanos, sobre todo de Bolivia y de Buenos Aires, y que bueno, que eso era necesario darlo a conocer. Y que se dio a conocer antes de las elecciones argentinas, sí, pero no con una intención de influir en las elecciones, porque de todo modo él, Braden, tenía la convicción de que Perón ganaría las elecciones. Esto me sorprendió bastante porque evidentemente no compaginaba mucho con lo que uno sabía. Aparentemente el libro azul se había lanzado desde Washington como una manera de influir en los sentimientos del electorado argentino. Braden me lo dijo eso, como digo, 30 años después de los hechos, puede haberse equivocado, pero lo cierto es que él no le daba mayor importancia y más bien daba la impresión de que el libro azul había sido una suerte de imposición como rutinaria o burocrática de elementos que se habían acumulado a lo largo del tiempo y que tenían que publicarse para que la opinión pública de todo el continente supiera la verdad sobre esos hechos. Tercera pregunta y última, y después tiene una alocución personal. Cuando yo escribí mi libro el 45, y disculpen la referencia personal, lo subtitulé Crónica de un año decisivo. Y creo que efectivamente fue así. 45 y 46, que fue su inmediata consecuencia, porque el triunfo de la coalición peronista no fue el laborismo solo el que ganó, fue también el radicalismo Junta Renovadora y los centros independientes Coronel Perón, es decir, que fue realmente una coalición formada por restos del radicalismo, aportes del socialismo, del conservadorismo y por supuesto también elementos independientes. De modo que el triunfo de la coalición peronista, como digo, sobre la Unión Democrática fue un hecho realmente trascendente porque significó la cancelación en ese momento de la hegemonía política que habían mantenido durante muchos años los partidos tradicionales. Es decir, fue el triunfo de un intruso de la política, como era Perón en aquel momento, frente a todos los partidos. Hay que pensar que había figuras de gran prestigio nacional militando en la Unión Democrática, empezando por Tamborini, Mosca, caudillos como Amadeo Sabatini, figuras intelectuales de gran prestigio como Ricardo Rojas, dentro del radicalismo y por supuesto también en otras fuerzas como Alfredo Palacio, Nicolás Repetto, Dickmann en el socialismo. En fin, fue toda la clase política argentina la que se enfrentó con Perón.
Y Perón, prácticamente rodeado por muy pocos elementos conocidos o de cierto prestigio, indudablemente al triunfar las elecciones demuestra que había terminado toda una época política. Esto realmente le da la trascendencia a las elecciones de 1946 que durante mucho tiempo se proyectarán en el futuro. ¿Cuál fue su participación en las elecciones? Sí, yo tengo alguna participación, aunque comprenderán ustedes que era muy joven en aquella época, pero me había afiliado al radicalismo, no bien se abrieron los registros, una vez levantadas las interdicciones que pesaban sobre los partidos políticos, me afilié al radicalismo acá en la capital federal, y además participé en la campaña electoral porque mi padre era candidato a gobernador en la provincia de La Rioja, de modo que recorrí con él la provincia, aparte de que yo militaba en el movimiento de intransigencia y renovación y tuve alguna actividad en la provincia de Buenos Aires en el mes de enero de 1946, cuando la campaña interna que dio el triunfo a Prat Larralde. Y recuerdo que en La Rioja hicimos una campaña electoral, bueno, muy clásica, con las giras, los discursos, los asados, etc. Y todo el círculo en el que uno andaba, la gente con la cual uno se veía y se frecuentaba, daban por absolutamente seguro el triunfo de la Unión Democrática. Yo también estaba convencido de esto, pero en las giras que hacíamos por diversos pueblos, en diversos barrios de la ciudad de La Rioja, en diversas regiones, no dejaba de hacerme un poco suspicaz sobre este optimismo inveterado de la gente que rodeaba al candidato radical, que en este caso era mi padre. No dejaba de olerme mal el hecho de que cuando íbamos por los barrios y por los pueblos y tirábamos volantes y poníamos la tribuna y hablábamos, siempre se escuchaban voces de ¡Viva Perón, viva Perón! ¿Quién era esta gente que estaba con el candidato imposible, con el candidato del nazifascismo? Bueno, las urnas revelaron que evidentemente había no una enorme mayoría, pero una parte sustancial del electorado argentino que alcanzó para triunfar en las elecciones y de acuerdo con el sistema de repartición de las bancas y de las gobernaciones de la ley Peña, prácticamente se quedó con todo el país. Solamente en Corrientes hubo un gobierno radical, en la provincia de Córdoba creo que se perdió la elección por menos de 100 votos, pero lo cierto es que Perón triunfó. De modo que esa suerte de optimismo que teníamos, de creer que la fórmula de la Unión Democrática iba a triunfar, en realidad yo me di cuenta, y eso me sirvió para más adelante, era una suerte de estereotipo que uno tenía, de un prejuicio que uno mismo alimentaba y que en realidad no estaba corroborada por los hechos, como se vería después cuando el escrutinio de las elecciones del 24 de febrero reveló que la mayoría del electorado argentino había apostado a esa cosa nueva, a esa cosa renovadora y hasta desconocida, que era el coronel Perón en ese momento.